el señor Santano debía conocer Lo esas... conocía todo. Nosotros no teníamos acceso, efectivamente el 95% del sumario estaba bajo secreto, pero el señor Santano lo conocía todo y sabía que aquello pues era una tontería, ¿no? ¿Y para qué íbamos a ponerlo y se iban a molestar? A lo mejor creaba confusión, decían, dice la sentencia, o sea que... Confusión, hombre, teniendo en cuenta que 4 meses antes de mutilarse ese informe, el juez del Olmo había ordenado explícitamente en un oficio que se le informara de todos los datos que relacionaran a ETA y a los islamistas, por ejemplo, en cuanto a proveedores, en cuanto a cosas, pues resulta muy curiosa esa decisión de los mandos de la Policía Científica. Pero el tribunal del caso del ácido bórico ha decidido que era irrelevante. Apenas unos minutos después de que se conociera la sentencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro del Interior, convocaba una rueda de prensa para mostrarse, como no podía ser de otra manera, satisfecho por la absolución de los 4 mandos policiales, pero se le olvidaba un pequeño detalle, especialmente importante, máxime, cuando ocupa el cargo que ocupa. ¿Cuál? Pues leerse la sentencia. Escuchen. Me alegro del contenido de la sentencia. Y me alegro porque ha acabado con la pesadilla de 4 policías honestos que se han visto involucrados en este tema por aquellos que quisieron colar a los españoles la patraña de que ETA estaba detrás del 11M. La sentencia pone las cosas en su sitio. Los 4 policías eran honestos y ETA no estaba detrás del 11M. Eso es una patraña de la cual este asunto del ácido bórico formaba parte. La sentencia se la vamos a repartir ahora. Si les parece, la están estudiando. Yo no la he visto, pero se la vamos a repartir y el secretario de Estado que la ha estudiado les hará algunos comentarios. Yo no la he visto porque acabo de llegar de un acto. Insisto, es que no me pregunte por qué no la he leído, se lo aseguro. Acabo de llegar con usted, igual ahora mismo. Bueno, yo creo que mucha gente ayer, al escuchar estas palabras de nuestro ministro del Interior, sintió verdadera vergüenza. Pero bueno, antes de responderle nosotros mismos, si les parece, vamos a escuchar al abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que dejaba muy claro cuál era el sentir de buena parte de la sociedad. El señor Rubalcaba ha reconocido que ha hecho esas declaraciones sin haber leído la sentencia. Yo creo que si hubiera leído la sentencia no habría dicho lo que ha dicho, que se moriría de vergüenza, ¿no? Porque la sentencia lo que dice es que su comisario general de Policía Científica comete irregularidades administrativas para ocultar a una mención a ETA. Eso es lo que dice la sentencia. Dirá que no es delito, pero los hechos yo creo que son bastante vergonzosos para el Ministerio del Interior, ¿no? Y si él dice que esto demuestra que estaba ETA o que no estaba ETA, es que no ha seguido el juicio y no sabe cuál era el objeto del juicio. El objeto de este juicio no era si estaba ETA o no estaba ETA en el 11M. El objeto de este juicio era ver si una serie de policías, de mandos de la Policía Científica, habían cometido unas irregularidades al omitir una mención a ETA falsificando un informe. Se ha declarado probado que así es y eso es lo que dice la sentencia. Pues la contestación de don José María de Pablo, abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, no puede ser más precisa. Don Alfredo, lo que se estaba discutiendo en ese juicio no es si ETA está detrás o no del 11M, sino si se había falsificado un informe o no como parte de las investigaciones del 11M. Y el tribunal ha concluido que sí, que se falsificó, que se mutiló ese informe, se alteró el libro de registro para tachar a quien se había asignado originalmente la pericia. Pero el tribunal considera, peculiar consideración, que aunque se produjo esa falsificación, no es delito. De todos modos, señor Rubalcaba, no sé qué dice usted de patrañas de si ETA está detrás o no. ¿Está usted diciendo que don José Luis Rodríguez Zapatero, que salió a las 8:30 de la mañana del 11 de marzo a decir que ETA era muy malvada por haber cometido los atentados del 11M, estaba diciendo patrañas? ¿No? ¿No está usted diciendo eso? Pues déjeme que yo le diga que don José Luis Rodríguez Zapatero, que llamó en la noche del 11M a directores de medios de comunicación a decirles que había suicidas en los trenes, sí que difundió patrañas. Como también las difundió algún medio de comunicación que a usted no le suele tratar muy mal, don Alfredo. Yo acuso al actual comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y a sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la manipulación y ocultación de pruebas al alterar de forma inveraz, tal y como ha establecido la justicia, un informe pericial que podía contradecir la versión oficial de lo ocurrido, dejando patente que, al margen de la propia trascendencia de dicho informe, existía una consigna política
para orientar la investigación en una única dirección. Señor Rajoy, hombre, que usted hable de excusas de mal perdedor o de mal pagador, pero si se ha pasado desde que perdió las primeras elecciones intentando justificar en las cosas más insólitas, como las teorías del 11M, que abrazó durante un tiempo, su derrota electoral. Esas teorías que afortunadamente el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Bien, es verdad que habrá gente que siga pensando en las cosas más abominables que se dijeron y formularon sobre el 11M. Igual que hay gente que todavía piensa que Elvis Presley vive, o que hay gente que todavía piensa que no cree que el hombre llegó a la luna. Esa es la realidad. Nosotros, Pablo Muñoz, que es periodista, que es compañero, un buen profesional del diario ABC. Muchísimas gracias, muy amable por estar aquí. La primera cuestión, ustedes desmenuzan en su blog, pieza por pieza, frase por frase, todo lo que se ha venido a llamar la teoría de la conspiración, o la teoría de la patraña, o la teoría de la mentira. Si usted tuviera que explicarle a alguien que no sabe nada de este juicio, ¿cómo desmontaría esa teoría? ¿Cuál sería la idea fundamental? A ver, perdón, yo creo que tenemos que empezar definiendo qué es una teoría conspirativa. Las teorías conspirativas no son nuevas, han existido siempre, ¿no? Y bueno, yo lo defino como la convicción de que hay una serie de poderes prácticamente omnipotentes y omniscientes trabajando en la sombra que controlan cierto tipo de acontecimientos, ¿no? Una serie de acontecimientos. Las personas que creen en esto, pues piensan que la realidad no es real, ¿no? Valga la contradicción. Es virtual. Pues, sí, exacto, es una realidad virtual. Incluso usan mucho los ejemplos tipo Matrix y este tipo de cosas, ¿no? O sea, una de las cosas que llama la atención es que sus ejemplos suelen ser siempre cinematográficos o de ficción, ¿no? Entonces tiene una desconexión con la realidad de principio. Hay también un elemento de desconfianza en las instituciones y en el Estado de Derecho, encuentro yo. Maniqueísmo, ¿no? O todos son buenos o son malos. No, solo hay buenos, solo hay malos. Pero 100% buenos y 100% malos. No hay matices. Sí. No hay matices. Bien, seguiremos hablando. Pablo Muñoz, usted está siguiendo el juicio. La percepción que tiene, por un lado, hay quien sostiene que la verdad no está en el sumario, hay quien sostiene que la verdad, si está en algún sitio, es en el sumario y que tendrá que sustanciarse en una sentencia. Usted que está asistiendo al juicio, la impresión que tiene estos primeros días, ¿cuál es? Yo la impresión que tengo es que empieza a demostrarse las cosas que hay en el sumario. No voy a decir que se vaya a demostrar todas las cosas que hay en el sumario, pero sí es evidente que empiezan a aparecer elementos que confirman una única autoría, que es el islamista, que confirman plenamente la procedencia de los explosivos, que es la trama asturiana, y que por tanto las grandes líneas del sumario están empezando a tomar fuerza en las sesiones de la historia. Vamos a un aspecto concreto. Se ha dicho que el explosivo que se ha encontrado demostraría que no es el terrorismo islamista el que ha cometido el atentado. ¿Qué tiene usted que refutar a eso? Bueno, a ver, en primer lugar, el argumento que se usa es que aparece algo llamado DNT, ¿no? Y que el DNT no está dentro de los componentes de la goma 2 seco, que es el explosivo utilizado según el sumario. Ahora, esto de decir que como aparece un compuesto que no está en la goma 2 seco, entonces no hay goma 2 seco, es como decir que en un guiso, porque hay pimienta, no hay sal. O sea, usted encuentra pimienta y dice, bueno, aquí no hay sal, ¿verdad? Es un argumento absolutamente absurdo. Puede haber pimienta, puede haber sal. Puede haber sal, puede haber otro tipo de ingredientes, claro, albahaca, en fin. albahaca, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que, a ver, las pruebas que hay fuera de lo que es el análisis como tal, de que estalló goma 2 seco son abrumadoras. Dígame, o sea, la más abrumadora. Por ejemplo, que hay una sentencia ya de que el señor Trasorras estaban traficando con dinamita, con goma 2 seco específicamente, ¿sí? La operación People, que se llama. También hay una sentencia firme, y esto es firme, ¿no? En el caso del gitanillo, que era este muchacho, este menor de edad, que también llevaba la dinamita desde Asturias hasta Madrid, al menos en algunos viajes que hizo, precisamente a las manos del chino, que fue uno de los autores de los atentados. Por otro lado, en el juicio están también ocurriendo cosas como que hay testimonios de personas que les vieron hablando a Trasorras y el chino. Hay toda una serie, a ver, hay llamadas telefónicas, hay multas de tráfico que se le pusieron al chino en el camino que estaba haciendo desde Asturias hasta Madrid. O sea, la evidencia es abrumadora.
¿Que puede haber alguna otra cosa? ¿O que la goma 2 seco se puede haber contaminado? Pues sí. Pero decir que no estalló goma 2 seco es simplemente absurdo. Lo más chocante, bueno, el ácido bórico es casi anecdótico, no es absurdo como sea. Pero esto, para ser anecdótico se le han dedicado toneladas de papel, ¿no? Sí, pero bueno, yo me concentraría más en el tema de Leganés, porque esto es para mí el tema más absurdo, los suicidas de Leganés. A ver, o sea, a ver, bueno, la versión que no es mi versión, es la que viene en el sumario, ¿no? Esto lo que dice, bueno, evidentemente, es que estos señores fueron sorprendidos por la policía en este piso y que al encontrarse rodeados, pues decidieron suicidarse, ¿no? Y se suicidaron, pues, activando una serie de explosivos. Por cierto, matando a un geo, ¿no? A ver, entonces, ¿qué dicen los conspiracionistas? Bueno, esto no les va bien a su teoría. ¿Por qué no? Pues porque ellos no quieren suicidas, porque dicen que los islamistas siempre se suicidan. Y entonces, uno de sus argumentos es que como no se suicidaron, ¿verdad?, entonces, pues no pueden ser islamistas. Cosa que además es falsa, porque, por ejemplo, el primer atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, el que fue una bomba, ¿verdad?, ahí no se suicidó nadie. Y hay decenas de casos de islamistas que no se suicidan. Pero bueno, el tema es que tratan de descalificar ese suicidio. Y si no son islamistas y tampoco se han suicidado en Leganés, ¿qué ha pasado con aquella gente que estaba ahí en Leganés? Son las teorías más absurdas, claro. A ver, se dice, por ejemplo, que ya estaban muertos y que los llevaron ahí. Y se usan argumentos como que no había sangre en las paredes. Fíjese usted, no había sangre en las paredes. Pero, ¿han visto una fotografía de cómo quedó ese sitio? Es que no había paredes. Es uno de los puntos más oscuros de este caso. Un piso que tras la explosión nos mostraría unas paredes blancas sin rastro de sangre. ¿Puede haber sangre en las paredes? Claro. Hemos visto últimamente hasta las fotografías de cómo quedaron los cuerpos. Sí, exactamente. Ya, pero, Pablo, los periodistas podemos equivocarnos, no somos infalibles, bueno, salvo algunos, pero lo normal es que no seamos infalibles, podemos meter la pata, cometer errores y rectificamos. Pero, ¿cómo se puede gestionar dentro de la profesión la gente que miente deliberadamente, claramente, y dice, por ejemplo, que esos cuerpos estaban muertos no se sabe dónde ni cuándo y que se introducen allí en el piso y siguen luego escribiendo? ¿Cómo es esto? Mira, nosotros en el periódico hemos decidido que vamos a dar las noticias que están contrastadas. Nada más, porque no podemos ir más allá. No creo que en un tema de estos un periódico esté para especular. España ha contemplado con desdén, con la mayor abstención de nuestra historia, el referéndum de la Constitución Europea. Y ha sido así en parte porque en los medios no ha habido un debate lo bastante plural. Si queremos pasión, necesitamos controversia. Y el futuro no es halagüeño. El gobierno de mi país promueve una ley que permitirá que un amigo de los socialistas, Jesús de Polanco, controle la mitad de toda la radio española. Un señor que además ya tiene el monopolio de la televisión por satélite y que ahora persigue una ración adicional de la tarta publicitaria analógica. Señores de la izquierda, Polanco convierte a Berlusconi en un mendigo. O defendemos todos la pluralidad informativa o muy pronto la estrategia de información de la Unión Europea no se debatirá en este Parlamento. La decidirán 4 señores en un restaurante de lujo con capacidad para imponernos el pensamiento único a 450 millones de europeos. Muchas gracias. Es muy difícil ser neutral cuando hay una de las partes en que vale todo, absolutamente todo, para recuperar el poder. Oiga, las reglas del juego. Tiene que abrir sus ventanas, el pueblo miente la nueva vida. Y para que se hay que cambiar. ¿Sabe usted que comenzó siendo un bisbiseo y ahora hay medios que lo dicen a voz en grito y que muchos en su partido lo están acogiendo? Que se trataba de un asunto en el que implicados policías, implicados servicios secretos, implicados etarras, implicados hasta miembros del Partido Socialista, se estaba intentando organizar algo parecido a un golpe de Estado. Hay gente en su partido que está alentando este... Yo nunca he escuchado a nadie en mi partido, nunca, el hacer esas afirmaciones. Y si hay alguien... en ese sentido? No, perdón, Iñaki. Si hay alguna persona en mi partido que haya dicho que detrás está el Partido Socialista o los servicios secretos, yo agradecería mucho que se me dijera aquí el nombre de la persona
y en qué medio de comunicación lo dijo y en qué día. Porque esa persona no podría estar en mi partido. Le puedo decir en nombre de... El Partido Popular huye de la verdad. No quiere conocerla ni escucharla. Yo nunca he escuchado a nadie en